Hola amigos. Aquí Sansfeld trayéndoles el capítulo 4 parte 2 de la tercera temporada de un Saiyajin entre héroes y demonios. Antes de empezar quería decir de que si eres fan de Shin Manmao Testament y te estás leyendo las novelas ligeras, que no veas el video, ya que se usarán partes del volumen 9 de la novela ligera. También quería enviarle un saludo y un gran abrazo a Son Goku Ultra Dios de la Muerte, Señor Hacker, Kaiser Warrior 79, Marlon Henderson y T. Benedict 17 Origins. Si les gusta dale manito arriba y suscríbete. Si quieres un saludo ponlo en los comentarios y también activa la campanita para recibir las notificaciones cuando haga un nuevo video. Sin nada más que decir, vamos con el capítulo. Capítulo 4 parte 2. Dime el significado del tiempo detenido. 2 horas y media en la línea express desde la gran terminal en el centro de la ciudad. Después de eso, pasar a una línea local durante 30 minutos. 4 horas después de salir de la casa Touhou, Goku y los demás llegaron a una estación en particular. Al pasar por las puertas de la estación, Goku fue saludado por un escenario que una vez Basara había visto. Pero, el lugar al que iban todavía estaba más allá. Con eso, Mio pareció pararse junto a Goku. Cerrando el cierre de la maleta que contenía cambio de ropa y otras cosas necesarias para su viaje, Mio habló. ¿Vamos a ir en auto desde aquí?, preguntó mientras observaba el paisaje que la saludó por primera vez. Lo que Mio estaba preguntando era cómo llegarían a la aldea del clan de los héroes. Goku asentiría. Sí, autobús o taxi, debería estar bien en esta área, ¿verdad? Yuki se pondría al lado de Goku en el lado opuesto de Mio y asintió con la cabeza. Así es. Tal como se informó antes, esta área no ha cambiado mucho. Pero no es la temporada de escalada, por lo que un automóvil solo puede llegar hasta la mitad. Kurumi, quien estaba detrás de ellos, dijo eso complementando las palabras de Yuki. Entonces Kurumi preguntaría. ¿Qué debemos hacer? ¿Deberíamos usar mi magia de vuelo? Goku negaría con la cabeza. No hagamos eso, por el momento, lo mejor es tomar el camino más regulado. Deberíamos tomar el transporte común hasta donde podamos. Yendo a la montaña en poco tiempo desde aquí, esta área ya se encuentra dentro del territorio de la aldea. Ser discreto y no ser visto por personas normales, y no revelar sobre la aldea de los héroes, esa es la regla de la aldea. Por supuesto, hay momentos en los que uno puede ignorar las regulaciones por la eficiencia. Los casos para la magia de vuelo no eran raros. Sin embargo, esos casos eran aquellos permitidos por una causa por la aldea. También está restringido a los miembros de los clanes. Goku, quien no formaba parte del clan de los héroes, y Mio, un demonio, no eran parte de las reglas y regulaciones de la aldea. De todos modos, la orden de que Yuki y Kurumi regresaran, y de llevar a Goku y Mio con ellos, sin duda no era de júbilo y bienvenida. María diría con un tono disgustado. Como tal, por ahora Zest-san y yo permaneceremos aquí. Goku usó su mano derecha para acariciar la cabeza de María, quien estaba haciendo un puchero. Lo siento, los ancianos nos pidieron solo a Mio y a mí. No es imposible que vengan Zest y tú diciendo que son nuestros acompañantes, pero, al igual que en el mundo demoníaco, no podían hacer lo que dijera su oponente, y darle prioridad a la consideración de su seguridad, e ir en contra de las palabras de los ancianos. Eso siempre había sido una elección. Y no era una forma incorrecta de pensar. No, debemos evitar ponerle a usted y a los demás en un lugar malo siempre que sea posible, Goku-sama. Zest, quien había venido hasta aquí con Goku, dijo con firmeza. Sin embargo, a pesar de la resolución en su voz, Zest tenía una expresión sombría. Lo más probable es que sus verdaderos sentimientos eran los mismos que los de María, de querer ir con Goku y las demás. Pero traer a María y Zest, que son demonios, de alguna manera serviría como una especie de ímpetu para la aldea. Especialmente porque Goku y los demás tienen una conexión especial con la facción moderada del mundo demoníaco, y mediante cláusulas de paz que les daban una conexión con la facción del señor demonio actual también. Si llevaran a María y Zest también, en el peor de los casos, no podrían negar que su situación actual podría terminar siendo utilizada en su contra.
Por ejemplo, si la aldea tiene algún tipo de secreto en relación con los demonios que se filtre, mirarán a Goku sospechosamente. En ese momento, la aldea podría juzgar o oponerse a Goku utilizando el cómo él había llevado a María y Zest por su propia voluntad, sin obtener el permiso de la aldea, y en ese caso, toda la aldea de los héroes vería a Goku y Mio como peligrosos, ya que sus propios secretos se filtrarán, no era imposible que los acusaran falsamente de esa conducta. Además, si actuaban con descuido, podrían poner en peligro a Yuki y Kurumi, y no solo a ellas, sino que a la casa Nonaka con la que estaban conectadas dentro de la aldea. Una vez instruida para exterminar a Mio, Yuki había ido en contra de la orden de la aldea en ese punto. Pensar en las diferentes situaciones que podrían surgir, leer las diferentes pistas que podrían llegar a ellas y tener reacciones y planificar contramedidas. Luego, si tal cosa sucediera, ejecutarlo lo más rápido posible. Con esto, eventualmente podrían emparejar a un oponente mucho más fuerte que ellos. No es pensar demasiado en cosas que serían innecesarias, sino más bien pensar en lo más posible cuando es así, es debido a esto que Son Goku ha sido capaz de superar sus adversidades hasta este punto. Goku preguntaría: ese es el caso, entonces lo siento, pero ustedes dos deberán estar en espera mientras vamos hacia allí. ¿Están bien con el alojamiento? María respondería con una sonrisa. Sí, tal como has instruido, Goku-san, tenemos una reserva en una posada cerca de la última estación donde nos cambiamos. Como estaba más cerca del área de la aldea, y de cómo todavía había posadas abiertas a pesar de que no era temporada de escalada de montaña, María y Zest inicialmente deseaban quedarse en esta área. En el caso más delicado que pudieran necesitarse, eso significaría que podrían ir con Goku lo más rápido posible, pero si se quedaban tan cerca de la aldea, podría haber reclamos de tenerlas alojándose por un tiempo. Si bien debía pensar en un momento si algo podía pasar, Goku no quería causar problemas con la aldea. Con eso, entendió que podían volver a la otra estación y quedarse en una posada cercana para esperar. María diría: todos, si pasa algo, contáctenos y estaremos allí de inmediato. Goku asentiría: sí, lo tengo. Así es, si se trata de eso, no hay necesidad de ser particular acerca de su método. Debían reunirse con María y Zest de inmediato y trabajar juntos desde allí. Luego, después de que confirmaron los movimientos de cada uno desde este punto, Goku diría: de todos modos, desde aquí en adelante iremos en autobús y taxi. Como tenemos bastante equipaje, si es un taxi, será bastante difícil a menos que consigamos uno grande de algún tipo, será bueno si podemos conseguir uno con un buen espacio. Pero, mientras decía eso, un SUV se les acercó, en ese momento. Kurumi preguntaría: ¿es uno de los autos de la aldea? Diciendo eso, Yuki adelgazó sus ojos para enfocarse en eso. La aldea envió a alguien para que los recogiera, no era algo en lo que no hubieran pensado, habían pensado que, si eso ocurría, la aldea habría arreglado que el automóvil los esperara antes de su llegada. Al llegar y verlos, habían pensado que la posibilidad ya no estaba allí, pero podría ser que los estaban viendo desde lejos. ¡Qué difícil! Ser capaz de derrotar a Solhear, Belpegor y otros demonios, vino del hecho de que no conocían a Goku y su grupo. Pero la aldea conoce a Yuki y Kurumi, y estas habían mandado informes de Goku. Aunque esto no significaba que podrían leer todo sobre él, podrían leer mejor sus planes en comparación con los demonios. Él tenía que prepararse para esto. Pensando en esto, Goku miró el auto con vigilancia. Pero el auto pasó sin detenerse. Goku estaría confundido. Todos ellos quedaron estupefactos. Cuando el auto pasó por sus espaldas, la rampa de los frenos pareció parar repentinamente, ya que se detuvo con un alto y luego se detuvo justo en sus miradas. Y luego, la puerta del asiento del conductor se abrió. No estoy acostumbrado a conducir después de todo. Un hombre salió sacudiendo la cabeza exasperado mientras salía del automóvil. Al ver a este hombre, con ropa de estilo japonés y el pelo largo hasta la cintura salir poniéndose de pie, Kurumi exclamó: papá.
En cuanto a cómo su propia hija exclamó en confusión, el hombre, Nonaka Shuya, les dijo hola fácilmente, y luego caminó hacia ellas, y después, al llegar frente a ellas. Bienvenidas a casa, estoy feliz de que las dos se vean bien. Diciéndole eso a Yuki y Kurumi, ambas mostraron una sonrisa relajada. Estoy en casa, pero ¿por qué tu papá? Yuki preguntó con una mirada suave en su rostro. Shuya diría. ¿Es extraño que un padre recoja a su hija? Kurumi preguntaría. Hasta el punto de hacer cosas como conducir un automóvil al que no estás acostumbrado. Al ser interrogado por su perpleja hija menor, Shuya sonrió amargamente. Su regreso esta vez es una orden. Tan pronto como lleguen a la aldea, deberán informarles a los ancianos de inmediato. De esta forma, ya sea que quieran o no, estarán involucrados en tensión. Es por eso que quería tener la oportunidad de poder hablar con ustedes personalmente de esta manera antes de todo eso. Con ustedes, chicas. Entonces Shuya miraría a Goku y las demás. Y con ellos también. Diciendo eso, fijó su mirada en Goku. Goku haría una reverencia educadamente. Es un gusto en conocerlo, Nonaka Shuya. Mi nombre es Son Goku. Pero puede llamarme solamente Goku. Shuya daría una sonrisa. Ya veo, el gusto es mío. Goku. Los dos se darían un apretón de mano y se darían una sonrisa. Por una rara razón, esto a Yuki y Kurumi les avergonzaba. Entonces Shuya movió su mirada hacia la chica al lado de Goku. Entonces eres Naruse Mio-san, ¿verdad? Mio inclinaba su cabeza ligeramente y respondería. Sí. Parecía un hombre amable, esa fue la primera impresión de Mio sobre Shuya. Desde el principio, él había dado una sonrisa amable y tranquilizadora hacia sus hijas, y le había dado la bienvenida a Goku de una forma muy amigable. Tenía este aire que hacía difícil creer que fuera uno de la aldea de los héroes, quienes luchaban contra los demonios. Sin embargo, la posición de Shuya dentro de la aldea no era baja en absoluto. De hecho, era todo lo contrario. Sin contar a los ancianos que gobiernan a los héroes japoneses, Shuya supuestamente era una de las voces más influyentes dentro de la aldea. Mio había recibido una explicación de Yuki antes sobre sus padres a los que iba a conocer, así como los ancianos de la aldea y otras cosas como esas. Ella también había escuchado sobre la posición de Shuya durante esa explicación, y después de eso tuvo la idea de que Shuya debía ser una persona estricta. Por supuesto no era que, por lo contrario, al parecer tener un aura amable, significaba que carecía de habilidades. Había varias personas que tenían habilidades ocultas, a pesar de cómo se veían a primera vista. María y Zest, quienes habían estado en silencio todo este tiempo, habían dado un paso atrás como para no perturbar la reunión, pero estaban vagamente tensas. Mirándolo desde su perspectiva como demonios, era natural que tuvieran cuidado al encontrarse con un miembro de la aldea de los héroes por primera vez. Sin embargo, por otro lado, un miembro de la aldea de los héroes como Shuya debería tener un poco de tensión frente a la hija del anterior señor demonio, Mio, y demonios como Zest y María, pero aún así no había tal estado de ánimo por parte de Shuya. No quería decir que Shuya no tenía conciencia. Notó la tensión de Zest y María. A pesar de que estaba así de manera tan natural, no había ninguna abertura en él en absoluto. En sus treintanas, como Jin, todavía no era adecuado para él ser una figura de autoridad, pero aún así en este pueblo ahora mismo donde Jin se había ido, Shuya era un fuerte candidato para el puesto del siguiente anciano. Tener a Shuya siendo enviado todo el camino hasta allí para recogerlos fue tal vez de alguna manera como un invitado de honor. Shuya notó la expresión sombría que vino con el silencio de Mio, y sonrió tristemente. Es difícil decir que no te preocupes ya que te diriges a la aldea del clan de los héroes, es posible que hayas terminado con algunos recuerdos desagradables de nuestro hogar, esa es una posibilidad que no puedo negar, por desafortunada que sea. Mio asentiría. Sí, entiendo. Ella estaba resuelta por eso mucho antes de venir aquí. Durante el incidente en el reino demoníaco, sabiendo su mala reputación, Yuki y Kurumi se habían vuelto cercanas con ella. Por supuesto, eso fue en gran parte por el bien de Goku, pero al mismo tiempo fue por el bien de Mio también.
Hasta este punto, Mio había sido ayudada por Yuki y Kurumi del clan de los héroes varias veces. Esta vez es mi turno, pensó Naruse Mio. Ella no estaba segura de lo que podía hacer. Tal vez era aún mejor para ella no estar cerca y poder hacer algo malo por esto. Pero si las acciones de Mio y Goku pudieran haber empeorado las posiciones de Yuki y Kurumi, no podía huir de eso. Si ella fuera a tomar una acción tan cobarde, se avergonzaría de estar a su lado a partir de ahí. Ella querría evitarlo. Hacia Mio, quien apretó su puño mientras se lo prometía en su corazón. Shuya diría: el lugar que debes visitar ahora es un área del clan de los héroes. Pero, eso no significa que no tengas aliados. Tienes a mis hijas y Goku. Mi familia y yo también planeamos ayudarte tanto como podamos. Por supuesto, esto no es algo que pueda garantizarlo por completo. Pero sería feliz si pudieras creer que al menos puedes respirar tranquila. Esas palabras contenían el peso de la verdad en ellas. Sí, por favor cuídeme. Mio finalmente hizo contacto visual con Shuya mientras decía eso. Con eso, Shuya asintió para afirmar y fue hacia María y Zest, quienes estaban detrás de Goku y Mio. Es desafortunado, pero ustedes dos no pueden venir a la aldea esta vez. He oído hablar previamente de cómo ustedes dos se han ocupado de mis hijas de todas las maneras posibles, así que me duele. Zest y María comprenderían. Zest diría: entendido. María diría: bueno, realmente no se puede evitar. Las dos aceptaron que su rol era estar en espera mientras Mio y los demás se lo pedían. Al igual que Mio, María y Zest no querían complicar más las cosas para Goku, Yuki y Kurumi. Al igual que Mio había elegido ir, las dos habían elegido quedarse atrás. Y luego, cuando Shuya terminó de saludar al grupo que se había reunido allí: lo siento, pero ¿podemos tener a una persona más que vaya con ustedes? Con un tono alegre, la voz vino detrás de ellos. Es un auto bastante grande, seguro que todavía tienes mucho espacio. Allí, un joven vestido con abrigo negro estaba de pie. Goku se sorprendería y preguntaría: Takigawa, ¿por qué estás aquí? Goku no sabía de esto. Si era así, ¿por qué razón y objetivo estaría aquí Takigawa? Mio y las demás tenían la guardia alta ya que no podían leer la situación. Takigawa daría una sonrisa. Es inesperado. Estoy a cargo de velar por ustedes, ¿recuerdan? Además, esto no es un tipo de viaje. Para que Naruse sea llamada por el clan de los héroes, ya sea que quieras o no, eso tiene un potencial para problemas políticos entre los demonios. No hay manera de que puedan aprobar que ustedes vayan sin que se involucren. Ustedes están ahora en una situación y posición política bastante alta. Por supuesto, podemos permitirles un cierto nivel de libertad, pero tiene que estar dentro del alcance de los superiores. Si no, me causaría problemas en esta posición. Takigawa terminaría dando un suspiro. Shuya diría entrecerrando los ojos: ya veo, entonces eres Takigawa Yairo-kun, el demonio a cargo de vigilar a Naruse Mio-san. La información con respecto a Takigawa era algo que ya se había averiguado con la información más reciente con informes a través de Yuki y Kurumi después del incidente con Solgear. En resumen, él como era un espía de la facción moderada enviado a la facción del señor demonio actual, y como fue enviado por la facción del señor demonio actual para vigilar a Mio. Como tal, los detalles de la condición y la posición del reino demoníaco todavía no se habían informado. Shuya diría: considerando la responsabilidad que tienes, debo decir que entiendo que no puedes quedarte quieto y solo dejar que Naruse Mio venga a la aldea sin ti. Pero esas dos chicas que sirven como sus protectores tienen que quedarse. Así que te agradecería que hicieras lo mismo. Simplemente no podemos invitar a una persona no invitada a la aldea. Especialmente si esa persona es un demonio. Takigawa diría encogiéndose de hombros. Bueno, pensé que dirías eso teniendo en cuenta tu posición. Entonces Takigawa metería su mano en uno de sus bolsillos. De inmediato, Yuki y Kurumi tenían una expresión aguda en sus caras. Goku solo se mantendría tranquilo. Takigawa lo vería. Pareces muy tranquilo, Goku. Goku daría una leve sonrisa. Confío en ti Takigawa, sé que eres una persona que piensa bien las cosas antes de actuar. Takigawa daría una sonrisa.
Ja, ¿en serio me conoces bien? Entonces Takigawa sacaría un documento blanco de su bolsillo. Luego, mostró la parte de atrás del sobre. Estaba sellado con un sello rojo. Naruse Mio conocía los dos emblemas que estaban uno al lado del otro en él. Porque no hace mucho tiempo, ella lo había visto una y otra vez mientras estaba en el reino demoníaco. Takigawa miraría a Shuya. La verdad es que, esta vez, aparte de ser alguien que los cuide, también tengo el papel de un enviado. Desde la facción del señor demonio actual y la facción moderada, vine aquí como representante de los dos lados del reino demoníaco, para entregar este documento confidencial. Como tal, no puedes entender que quiero ir con ustedes. Shuya murmuraría en comprensión. Ya veo. Si lo que dices es cierto, entonces sin lugar a dudas la carta es de suma importancia. Pero, desafortunadamente, esto no es algo que pueda determinar yo personalmente. Como mensajero que representa a los demonios, ¿pensarías que uno puede usar la misma ruta que el tiempo del último armisticio? Takigawa se encogió de hombros. No es que no lo consideráramos, ¿sabes? Sin embargo, desafortunadamente esto tiene todo tipo de situaciones. No podemos simplemente usar una ventana como la última vez. El motivo es que este documento secreto está dirigido a la aldea japonesa del clan de los héroes. Si no es algo que puedas determinar, es demasiado imprudente rechazarme aquí mismo. Lamento que haya tantos problemas, pero consígueme un anciano que pueda determinarlo. Seguro que puedes llamarlos para preguntar. Las palabras tenían lógica en ellas. Viendo las palabras entre Takigawa y Shuya, Mio se tensó y tragó saliva. Entonces Shuya diría en acuerdo. Entiendo, hagamos eso. Entonces Shuya sacó un teléfono de su bolsillo y comenzó a usar la pantalla para navegar por las opciones. Shuya pondría una cara seria. Lo siento, pero por favor espera un poco. Entonces Shuya se acercaría a Yuki y Kurumi y preguntaría. Ustedes dos, ¿qué debería hacer con esto? Kurumi daría un suspiro y pondría una mano en su cara. Papá, ¿todavía no lo recuerdas? Shuya diría. No, soy realmente malo con la tecnología. Yuki tomaría el teléfono y comenzaría a revisarlo. Déjame hacerlo. Takigawa diría en voz baja. Hey Goku, ¿realmente vamos a seguir este camino de montaña siendo conducido con este anciano que ni siquiera puede usar un teléfono? Parece bastante peligroso. Goku no sabría cómo responder. No, eso es, bueno. Entonces Yuki le daría el teléfono a su padre y este comenzó a hablar con alguien. Entonces, obtener permiso para que Takigawa los acompañara, fueron otros 20 minutos. Con Goku y los demás a bordo, la SUV pasó por una carretera rodeada de montañas. El gran SUV tenía un interior espacioso, y Kurumi se sentó al lado del conductor Shuya. En la segunda fila, Mio y Yuki se sentaron una al lado de la otra, con Kurumi en el asiento del pasajero. Las tres chicas charlaban entre sí, con Shuya a veces uniéndose a su conversación. Y luego, detrás de ellos había 3 asientos. Así que esa es una de las represas. A pesar de que en lo más profundo de esta montaña se encuentra la misteriosa aldea de los héroes, está relativamente cerca de lugares turísticos. Takigawa habló mientras buscaba información de su teléfono. Goku asentiría. Por lo que me contó Basara, parece que esta zona sea un lugar turístico no es nada reciente. Para que los ancianos aprobaran la llegada de Takigawa, les dijeron que no estaba relacionado con el problema de Goku y que estaba relacionado con la aldea misma. Takigawa diría. Bien, si piensas en los deberes del clan de los héroes, si bien no pueden permitir que la gente común conozca su identidad, tienen que ser capaces de captar el conocimiento y la situación con respecto a este mundo. Eligieron una forma de no rechazar ningún tipo de desarrollo mientras se escondían, así parece. Takigawa dio en el blanco. El deber del clan de los héroes era proteger al ser humano de la magia del reino demoníaco. Y luego a lo largo de la historia humana, la innovación tecnológica sucedió. Si ellos fueran iguales que la sociedad actual, les sería casi imposible cumplir con su deber. Actualmente, el clan de los héroes japoneses tomó la forma de una aldea, una forma presente en otros lugares como Oceanía o África. En cambio, otros distritos del clan podrían estar ubicados en lugares que estaban más entremezclados con la sociedad regular.
Takigawa diría. No sé los detalles, pero, si no estoy equivocado, en los Estados Unidos tienen departamentos para el clan de los héroes en una agencia de información secreta directamente bajo el gobierno. Las palabras casuales de Takigawa eran nuevas para Mio, quien estaba sentada frente a él. Incluso mientras estaba ocupada en hablar con Yuki y las demás. Tal vez escuchando la conversación detrás de ella, ella se dio la vuelta un poco hacia ellos. Solo se rozó ligeramente con el clan de los héroes en el extranjero. Aunque incluso en eso, las conversaciones sobre la aldea japonesa se habían limitado al alcance necesario para que no hubiera ningún problema. Como Mio tiene sangre demoníaca en ella, y María y Cest son demonios en sí mismas, si se les diera información más profunda, el clan de los héroes podría percibirlas como peligrosas. El alboroto político que sucedió en el reino demoníaco sobre Mio finalmente había sido resuelto. No había más riesgo de que Mio fuera el blanco, y mientras entiendan que no hay riesgo para este mundo, incluso si no podían ser liberados de la observación, no había más riesgo de algo tan peligroso como un exterminio. Sin embargo, Takigawa no estaba en la misma posición. Cuando estaba siendo enviado como un enviado especial, Takigawa era un representante de las facciones tanto moderada como la del señor demonio actual. Para que la aldea lo aprobara, seguramente debería haber demostrado ser adecuado para este puesto. Goku daría una sonrisa. Como siempre, estás bien informado. Takigawa se encogió de hombros dando una sonrisa. Bueno, tengo que saberlo para hacer mi trabajo. Goku daría un suspiro y cerraría sus ojos. A pesar de que los ancianos acordaron que Takigawa fuera con ellos, lo más probable es que le hayan ordenado a Shuya que averiguara si Takigawa realmente era un enviado. En un momento, la mirada de Goku corrió hacia el espejo retrovisor y no vio un cambio en la conducción en las expresiones de Shuya. Mientras se aferraba al volante, Shuya de vez en cuando se unía a la charla de las chicas, sin embargo, no había duda de que también estaba escuchando la conversación en la parte posterior. Cuanta información relevante uno conoce es un barómetro para determinar la posición de uno. Es lo mismo con la sociedad humana, donde la gerencia conocería la información que los trabajadores regulares no tienen, mientras que el administrador superior conoce información que la administración no conoce. Sin embargo, al decir toda la información que él conoce de esa manera, además de asegurar su posición con el reino demoníaco, puso un mayor riesgo en Mio ya que estaba escuchando más de eso. Eso es algo que Goku y los otros deseaban evitar. Sin embargo, no creía que Takigawa intencionalmente los pondría en una mala posición. Goku preguntaría en voz baja. ¿Estás siendo tan agresivo? ¿Qué estás pensando? Takigawa diría con un tono molesto. Quiero preguntar eso también, no es como si particularmente quisiera tener que velar por ustedes, o ser mandado como un enviado, ¿entiendes cierto? Eso se debía en parte a varias situaciones, problemas con respecto al periodo que conocieron la verdadera forma de Takigawa, cómo habían cooperado con Goku y otras condiciones. Sin embargo, hubo partes en las que se olvidan de decirle a la aldea como parte de su deber, ya que, si no eran cuidadosas con la información sobre su relación, podría empeorar la posición de Yuki y Kurumi. Y luego, entre Goku y Takigawa, tenían secretos que guardar, no solo de Shuya, sino también de las chicas. Como tales, no aludiendo a grandes profundidades, solo dejaron que sus conversaciones salieran a la superficie. Aún así, con el juego de palabras, Goku y Takigawa pudieron llegar a un entendimiento mutuo entre ellos. Goku diría: entonces, eso de ser un enviado especial de antes, no es solo un medio para ir con nosotros. Takigawa respondió sonando disgustado. Obviamente, no es tan fácil ir y venir a la aldea de los héroes, ¿sabes? Supiera de la verdadera intención, Takigawa respondió sonando disgustado. Teniendo en cuenta su personalidad, la declaración fue como una especie de autopresentación para Takigawa. Lo más probable es que esto era algo que él quería que Shuya escuchara. Y luego, las palabras también contenían implicaciones de que esta instancia particular tenía mucho que ver con los altos mandos de la facción moderada y con la facción del señor demonio actual. En ese caso,
Después de la guerra que se estableció como un hito para el futuro del reino demoníaco, el día en que Goku y los demás regresaron al mundo humano, el actual señor de los demonios Leonard se reunió con el líder de la facción moderada en su base, Wildart. Eso fue para negociar los términos de la paz de la posguerra. Habían pasado 3 meses desde entonces, además de cómo Takigawa debía vigilarlos y volver al mundo de los humanos, los detalles sobre el desarrollo de la reunión de paz no les fueron transmitidos. Pero, si bien no era algo admitido públicamente, la teoría de Ramsus con Wilbert, y cómo Goku fue capaz de revelarle la verdad a tantas personas, el ambiente para que Leonard viniera a la conferencia de paz fue más pacífico con eso, y este era un momento brillante componente para la facción del señor demonio actual y la facción moderada para lograr la paz. La carta anterior tenía 2 sellos en el sobre, el de la facción del señor demonio actual y la facción moderada. A Goku le gustaría creer que era un signo de paz entre ellos. La situación en la aldea a la que se dirigían, la situación entre la facción del señor demonio actual y la facción moderada que dejaron en el mundo demoníaco. Y luego, pensando en su propia posición entre los dos, Goku consideró las opciones que debían tomar desde aquí. Y luego, al mismo tiempo, no debía olvidar por el momento que él, que Son Goku hiciera las cosas solo. Sí, todo para proteger las cosas que nunca abandonaría. Goku se dejó caer en su asiento. De alguna manera, terminó pensando en muchas cosas. Con respecto a Goku, si se trataba de proteger a la familia que atesoraba, Mio y al resto, Takigawa Yairo sabía cuán frío podría ser. Por ese motivo, él haría todo sin importar qué. Y, además, una de esas cosas era el propio Takigawa. Después de la primera vez que lucharon, cuando se dio cuenta de la verdadera forma de Takigawa, ellos decidieron aliarse secretamente. No fue un mal negocio para Takigawa, y la verdad es que estaba interesado en por qué alguien como Goku eligió proteger a la hija del anterior señor demonio. Tenía la sensación de que estar con Goku podía ponerlos en una situación de estancamiento. Pero, él no fue capaz de predecir esta situación. Goku había matado a Solgear, había matado a Belpegor, y había podido matar de una manera realmente fácil a Caos, trajo a la facción del señor demonio actual y la facción moderada del reino demoníaco a un armisticio. El estado actual entre la facción del señor demonio actual y la facción moderada también se debía al carisma de Leonard y Ramsus, y para comenzar con el sendero que fue tallado por Wilbert, alabado como el señor demonio más fuerte. Aún así, todos esos fueron puntos separados. Sin lugar a dudas, el que los unió y los convirtió en una forma sólida fue Goku. Es por eso que Takigawa había decidido. Él seguiría a Goku lo más lejos que pudiera, pero si llegaba el momento, retrocedería. Bueno, hasta ahora ha habido muchas veces en las que ha querido retirarse tal como estaba. Habiendo dicho eso, que a Ramsus y Leonard le hayan confiado un documento secreto también era una razón por la que debía apretar los dientes y no correr. En particular, no quería jugar a las escondidas con el monstruo asesino que decía no avergüences a Leonard, si no One-chan se enojará, apostando su vida en el escenario del mundo demoníaco y humano. En serio. Por lo tanto, Takigawa exhaló un suspiro exasperado y se puso las manos detrás de su cabeza. No sirve de nada pensar todo de manera tan pesimista. Él debería hacer lo que tenía que hacer. Goku también, de la misma manera, haría lo que personalmente debería hacer. Y luego, cuando el silencio cayó entre Goku y Takigawa, y cuando la conversación entre las chicas llegó a su fin, el interior del auto descendió a un estado silencioso, pero el automóvil en sí seguía en movimiento. Y en poco tiempo, vieron un semáforo. A la derecha había un túnel, y justo enfrente de él, 2 guardias estaban parados. El túnel no podía ser utilizado por los automóviles sin permiso para hacerlo durante todos los días del año, y los 2 estaban allí para asegurarse de que este no fuera un automóvil común. Además, como no era temporada, realmente deberían caminar desde aquí. Pero como Shuya usó la luz de advertencia del coche, los 2 se hicieron a un lado tan naturalmente, dejándolos avanzar. Takigawa diría: ya veo, entonces, si bien hay una empresa de administración aquí para los visitantes regulares, según sea necesario, el clan de los héroes usaría Shikigamis como guardianes. Shuya daría una pequeña sonrisa.
De hecho, bueno, como puedes observar, dejar a los Shikigamis afuera normalmente es como decir que hay algo aquí. Los guardias suelen ser personas normales. Bien, sigamos adelante. Shuya dijo y el auto continuó dentro del túnel, siguió así por un tiempo. Alrededor del centro del túnel, Mio, quien habló en medio, alzó la voz suavemente. Takigawa también levantó la ceja con un movimiento brusco. Justo ahora, podían sentir que el auto en el que estaban cruzaba una barrera dimensional. Y luego, cuando salieron del túnel, Takigawa diría: ya veo, así que esta es la razón por la que se llama aldea oculta. Goku se reiría. Ja, eso no debería ser obvio. Al final de la vista de Takigawa, justo afuera de la ventana del auto, una vista de campo se extendió ampliamente a su alrededor. Era un fuerte contraste con lo que se suponía estaba al otro lado del túnel. Si hubieran continuado al otro lado del túnel, debería haberlos llevado a un lugar turístico famoso, plagado de hoteles y restaurantes. No había nada de eso aquí. No se podía negar que esta era la aldea del clan de los héroes en Japón. Podía decirse que incluso desde dentro del automóvil, no había una gota de energía demoníaca en esta área sagrada. Por lo que él podía decir, las montañas circundantes estaban creando una especie de barrera dimensional para ocultar y limpiar el área. No es de extrañar que los ancianos de la aldea no le negaran la entrada al pueblo. Con la barrera en su lugar, Takigawa ni siquiera podía usar la mitad de sus poderes aquí. También vio señales de tuberías de agua, líneas eléctricas y postes telefónicos, lo que sugiere que la infraestructura estaba de alguna manera conectada con el mundo exterior. Quizás este mismo auto en el que estaban tenía algún tipo de pasaporte que les permitía viajar entre dimensiones. No, ese no era el caso. Era la barrera en sí misma. Takigawa diría: ya veo, entonces la barrera en sí misma determina lo que sucede o no. Entonces, supongo que los paquetes dirigidos a esta aldea no tendrán problemas para pasar la barrera. Shuya daría una sonrisa. Eres bastante inteligente. Takigawa diría: la mayoría de las personas no puede ver el tipo de cosas que nosotros vemos. Sin embargo, si por algún motivo encuentran su camino hasta aquí, la barrera induce una forma de pérdida de memoria que hace que la persona olvide los detalles y también hace que no quiera hablar sobre el lugar. Bueno, esa es toda una precaución. Takigawa se rió y miró por la ventana, solo para mirar en shock ante lo que tenía delante. No era una vista de belleza. No, lejos de eso. ¿Qué demonios es eso? Goku vería la escena frente a él. Vio desde las ventanas de su vehículo, un enorme cráter, no, un enorme agujero en el lado de la montaña. Si fuera un meteorito o algo así, debería haber dejado un cráter en el lado de la montaña. En cambio, algo había perforado a través de la montaña. Goku vería lo que causó Basara hace 5 años, cuando su poder se salió de control. Y pensaría como él había hecho cosas peores, cuando el poder de Basara se salió de control también quitó vidas de inocentes. Pero Goku había hecho cosas que no tenían perdón. Por su idea de querer pelear con sujetos poderosos puso en peligro a la Tierra varias veces, hasta algunas veces la Tierra terminó siendo destruida. Si no fuera por la intervención divina de Shenlong, la Tierra hubiera desaparecido hace mucho tiempo. Goku apretaría sus puños, pensando en que Basara nunca se mereció ese trato, pero ahora que él está aquí, él no permitirá que nadie hable mal de un integrante de su familia. Basara, tal vez piensas que tu pecado y errores estarán ahí para siempre, pero te prometo que yo arreglaré esto, te lo prometo, amigo. Pero alguien llamaría a Goku. Goku. Este alzaría la mirada, viendo como Yuki lo estaría viendo con una mirada preocupada. Goku daría una sonrisa. Tranquila, estoy bien. Solo, estoy un poco pensativo. Yuki asentiría. Ya veo. Shuya diría con tono de disculpa. Sé que ha sido un largo viaje desde Tokio, y preferiría que descansen, pero con invitados inesperados y todo, el tiempo es realmente esencial. Así que lo siento, pero tendré que llevarlos a los ancianos en este momento. Takigawa respondió de una manera bastante madura. Oh, no te preocupes por eso. Estamos bien. Goku pondría una mirada seria. Entonces en el ambiente, se sentiría una gran presión. ¿Puedo hacer una pregunta?
Shuya asentiría, pero estaría atento a los movimientos de Goku. Goku diría: acabas de decir invitados inesperados, debo suponer que haya invitados además de Takigawa aquí hoy. Shuya no respondió a la pregunta de Goku, y, de hecho, se podía ver la mirada nerviosa en sus ojos por el espejo retrovisor. Hey, si necesitas hablar sobre algo que no debería escuchar, ¿quieres que me tape las orejas o algo así?, sugirió Takigawa en broma. Goku lo miraría con su semblante serio. Entonces Takigawa se reiría nerviosamente. Jeje, mejor me quedo callado. Goku volvería a Shuya. Shuya, si se trata de Takigawa, no te preocupes. Él es alguien en quien definitivamente podemos confiar. Y si algo sucediera, personalmente asumiré la responsabilidad. Takigawa diría: hey. Takigawa le dio una pequeña réplica, pero sabía lo que Goku quería decir. Si Takigawa filtraba cualquier cosa que Shuya tuviera que decir, habría consecuencias si la información llegara a las personas equivocadas. Aunque Takigawa era uno de los pocos amigos demoníacos que tenía, era responsabilidad de Goku en el momento en que decidió acompañarlo a visitar la aldea. Por lo tanto, estaría en él asegurarse de que Takigawa no se portara mal. Shuya diría: el Vaticano nos notificó que enviaron a un oficial de audiencia. El oficial llegará mañana. Goku entendería. Ya veo, ¿con qué el Vaticano? El clan de los héroes en los Estados Unidos había encontrado su camino en las altas esferas de las agencias de inteligencia y los militares del gobierno de los Estados Unidos. Los héroes en Europa, por otro lado, podían moverse por su base de operaciones durante siglos bajo el disfraz de religión. Actualmente ocupaban el Vaticano y tenían un control influyente sobre los aristócratas y las élites gobernantes en toda Europa. La rama europea del clan de los héroes tenía la historia más larga, y hasta se podría decir que actuaban como la base y el cuerpo gobernante de todos los clanes de los héroes. Y el oficial de audiencia al que se refirió Shuya, no era un sacerdote para dar un sermón. Eran los élites escogidos a dedo entre los mejores héroes de la rama europea, para manejar misiones especiales como combatir contra demonios de alto rango y para disipar cualquier pelea y lucha interna en la comunidad de los héroes. Pero como élites, no solo eran enviados a una misión aleatoria, sino solo a la de mayor importancia. Goku preguntaría: corrígeme si me equivoco, pero, ¿fue acaso el Vaticano quien me convocó y no la aldea? Lo que Takigawa dijo antes estaba empezando a tener sentido. No era de extrañar que el pueblo quisiera hacer un movimiento en ellos antes de que Goku y compañía se convirtieran en una amenaza aún mayor para la aldea. Pero Goku no esperó ni siquiera por un momento para preguntar si el Vaticano se había involucrado. Por supuesto, Goku ahora tenía algo que necesitaba proteger, incluso hasta el punto de enfrentarse al Vaticano. Pero Yuki y Kurumi no podían seguir el camino de Goku. Tenían que pensar en el problema que les traerían a sus padres. Incluso la reunión esta vez no fue solo para que Goku se presentara a los ancianos, sino para que argumentara a favor de que las hermanas Nonaka continuaran viviendo con él. Shuya negaría. Oh no, fueron los ancianos quienes te convocaron. El Vaticano simplemente decidió interferir en el último minuto. También tomó a los ancianos completamente por sorpresa. Es por eso que los nervios son altos. No siempre tenemos un oficial de audiencia visitándonos después de todo. Goku entendería. Ya veo. Goku consideró lo que Shuya acababa de decir y llegó a la conclusión de que las cosas no estaban en su punto más bajo, pero todavía no se veía tan bien. En la actualidad no sabía si el Vaticano iba a chocar con Goku y compañía, o si iban a pelear con la aldea. De todos modos, probablemente no sería algo que se resolvería solo con una conversación amistosa. Ahora también tenía sentido en cuanto a por qué Shuya fue escogido para escoltar a Goku y los demás. Por lo general, como el padre de Yuki y Kurumi, no sería una opción adecuada para escoltarlos. De hecho, probablemente hubiera sido mejor tener a alguien más, alguien que no les divulgara ninguna información. Pero los ancianos tenían que tener su seguro en esta situación. Al hacer que Shuya le hablara a Goku sobre el Vaticano, Goku entraría a las conversaciones sin sorprenderse y podría actuar de manera clara en caso de que algo sucediera.
Y la confusión que ocurriría con la repentina interferencia del Vaticano podría jugarle la mano a Goku cuando negociara con los ancianos. El hecho de que la aldea ya había planeado invitar a Goku antes de que el Vaticano interfiriera también demostró que la aldea podía tener ciertos problemas y condiciones que no querían que el Vaticano cambiara o conociera. Entonces Goku no estaba dispuesto a dejar ir esa oportunidad. Gracias por todo, Shuruya-san. Goku le dio las gracias y miró hacia la gran mansión. El edificio que albergaría el duelo sin espadas que estaba a punto de llevarse a cabo. El distrito de los ancianos. A fin de capítulo.